Bueno, qué placer, qué bendición estar en la casa del Señor y en nuestra casa también, porque es nuestra casa. La casa de Dios es nuestra casa y también es el lugar, sea donde sea, que nos congreguemos para alabarlo a Él, es donde Él se hace presente. Así que en este día precioso de sol, quiero compartir con ustedes esta palabra que le puse alégrense siempre, pensando en la palabra de Pablo a los filipenses y no sé si podemos compartir ahí el texto, si no yo también se los voy a leer. Eh, Pensaba en medio de tanto movimiento, ¿no? Esta semana ha sido una semana de mucho movimiento. Parece que desde el otro domingo que compartía el pastor Daniel, que había estado participando en una maratón, a mí me encanta correr, debe ser porque soy muy movediza, muy inquieta, y la verdad que siempre desde niña recuerdo que eso era algo que a mí me impulsaba, pero además en este tiempo y en esta edad mía he descubierto que cualquier actividad que uno haga que le apasiona es algo que nos mueve, nos moviliza. Aunque uno camine, le encanta caminar, eso te moviliza. Y sacarnos del lugar de comodidad, bueno, más allá de que tengo una familia deportista, de deportistas, hay muchos deportistas en nuestra familia, pero más allá de eso, aunque no seamos deportistas profesionales, movernos nos saca del lugar. Y descubrí, y ahora cuando el pastor Daniel me preguntaba, digo, qué loco, claro, no traje mi remera, mi medalla, porque enlacé que lo que yo hice el domingo pasado tiene que ver con lo que hago hoy, es compartirles esta palabra, que se llama Alégrense siempre, que no la dije yo, es extraída de una de las versiones de la Biblia que las dijo Pablo a gente de la iglesia, gente de Dios, a gente que tenía al Señor y que se reunía, pero que evidentemente si le decía alégrense siempre, estaban a veces no tan alegres. Y en una de las versiones les dice regocijaos, siempre. Regocijaos, se los vuelve a decir. O sea, que es algo que quiero traerte en esta mañana para alentarnos, para motivarnos, en medio también de una semana donde no todo ha sido alegría, porque también acá hemos transitado en nuestra provincia, acá en Córdoba, y en particular cercanos acá a nuestra ciudad de Carlos Paz, el tema de los incendios. Y eso con gente herida, con bomberos heridos. Yo en la semana no podía volverme, estaba en Córdoba trabajando, me había ido temprano en la universidad y llegué a las 9:30 de la noche a mi casa porque el colectivo no podía pasar, fue cuando se armó ese corte de la ruta. Allí fue cuando esos 4 bomberos estuvieron heridos, 2 en terapia intensiva, gracias a Dios están fuera de peligro, pero a ellos tienen consecuencias en su salud, en su cuerpo, y eso no es tan alegre, ¿no? No es alegre para la vida de la gente. Pensar que nuestra ciudad puede estar en peligro, pensar que la gente que está trabajando para sortear el fuego y apagarlo, vencerlo realmente, no es gracioso, no es alegre, no te hace placer, no te da placer. Sin embargo, aún en medio de todas esas situaciones, yo pude ver también la mano de Dios. Veía en el noticiero cómo, a raíz de la labor inmensa de esas personas jóvenes, muchos jóvenes bomberos, rodearon la estación de servicio que nos une, que une Carlos Paz con Córdoba en la ruta, y era, realmente yo lo veía, era tremendamente milagroso que eso no hubiese explotado, a pesar de que habían hecho un cerco, para evitar que el fuego tocara esa estación. Y el fuego rodeó, y como el aire y el viento cambió, se cruzó a la avenida de enfrente, por lo cual tuvieron que cortar toda la ruta. Yo decía,
Señor, ¿cómo pusiste ahí tu mano? Porque algo que se hubiese ido con el viento podría haber sido una gran catástrofe. El viernes, una de mis compañeras que vive para el lado de La Calera, el barrio de La Cuesta, también tuvo una situación ahí de mucha tensión, mucha emergencia. Y aún en eso yo decía, Señor, que nuestra oración de fe sea estar alegre siempre, porque confiamos, porque hay una razón por la cual estar alegres. Así que esas son las razones que te voy a compartir en esta mañana. Tenemos entonces Filipenses 4. Filipenses 4. Pastor, ahí tenemos Filipenses 1. Fíjate, Filipenses 4, voy a compartirte del 4 al 7 y vamos a ir viendo, porque Pablo se ve que tenía este tema de otra manera también presente, y se los comparte también a los tesalonicenses. Pero bueno, les voy a leer ahora en Filipenses. Dice, alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense, que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se preocupen por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Tengo tan sucios los lentes que no puedo ver, así que le voy a pedir a mi cuñada que me los limpie. Qué tremendo esto. Bueno, es para que se alegren siempre por todas las cosas que pasan. No pasa nada, eso es así. Y como dice el pastor Daniel, es lo que nos toca. Tenemos que usar anteojos, ¿qué va a hacer? Pero ya era insostenible, así que se los tenía que confesar. No lo podía ocultar más. Bueno, pero es para que nos alegremos. Es para que nos alegremos de todas las cosas, de lo cotidiano, de lo que nos sucede. Y les decía que yo ligaba lo que me había pasado el domingo pasado en esto de la maratón. Fuimos con mi familia. Yo desde que había venido en Mendoza acá no había corrido. Gracias, Lala. Gracias. Oh, se me hizo. ¡Qué tremendo! ¡Hola, pastor! Qué bendición, por favor. Me río de mis compañeras, siempre me dicen, Mariela, ¿cómo podés ver con eso? Es terrible lo mío. Pero bueno, eso es por apurada, porque soy así eléctrica, no quiero dejar de hacer lo que estoy haciendo para ir a limpiar los anteojos. Es así. Bueno, les decía que en esto de querer correr, venía con ese y no le pegaba la fecha o se me pasaba, o porque yo lo hago por hobby, por alegrarme, realmente. Y había perdido, desde que la última la corrí en Mendoza, de 10 kilómetros, no había llegado acá y había hecho algo y también me sentía que mi cuerpo me lo pedía, lo necesitaba, me hacía bien pensar en entrenarme, en prepararme. Y no estaba preparada para volver a los 10, menos mal que no lo hice porque la falda tiene mucha subida. Y bueno, fue tan precioso y te lo quiero compartir en el marco de esta palabra, porque una de las cosas que creo importante es que nosotros podamos descubrir en nosotros mismos lo que nos hace alegrar, lo que nos alegra el cuerpo, lo que nos alegra el espíritu y el alma. El espíritu nos lo podemos alegrar siempre cuando vamos a compartir de la fe con alguien, cuando vamos a orar, a meditar, a sentarnos, a conectarnos con Dios. Pero solamente eso no es suficiente. Tenés que alegrar tu cuerpo. ¿Cómo lo alegramos? Cuidándolo, saliendo a hacer lo que nos gusta, usando un hobby, coleccionando cosas. No sé, vos sabrás, tenés que descubrirlo vos. Yo no te lo puedo dar como una receta, pero sí te puedo decir y compartir mi experiencia. Y aunque es autorreferencial y uno dice, bueno, pero estás hablando de vos y es lo que yo puedo decir porque es lo que me hace experimentar lo que te digo.
Y te animo a que vos lo busques en tu propia vida también. ¿Qué te alegra? ¿Qué te hace sentir pleno? Primero, que ya conectarte con la naturaleza y que tu cuerpo se conecte con la naturaleza es algo que yo estoy hiper agradecida al Señor por esto, de permitirme tener tan a la mano la naturaleza. Digo a la mano porque vivo cerca de agua, vivo cerca de montaña, vivo cerca de ríos, y la verdad que eso nos conecta con la creación de Dios, con lo que Dios ha hecho y con lo que Él nos ha regalado, para estar alegres, para disfrutar. Y por eso creo que Pablo decía, insisto, alégrense. Pero si no estoy alegre, bueno, busca estar alegre. Busca estar alegre. Esta maratón tenía una particularidad, y que cuando la encontré revisando las redes, buscando a ver cuándo, era con un propósito solidario, así que más me conectaba. Uno se inscribía, abonaba algo, un abono muy, muy simbólico, porque realmente no era algo que no se pudiera acceder, y además llevábamos 5 alimentos no perecederos para que todo lo que se recaudara se destinara a hogares, a comedores infantiles. Así que había gente, además de ser muy familiar, hermosa, y como estaba en la organización a través de todo el país, esta es la tercera, la primera se corrió en Buenos Aires, en Luján, la segunda en Rosario, y vienen hace varios años, ya lo vengo siguiendo ahora, y esta tocaba en La Falda. Se llama la maratón Hoy por Ti. Hoy por ti, o sea, hoy lo que hago, lo hago por ti. Bueno, todo eso me alegraba el espíritu, porque es parte de lo que yo concibo también, con lo que deberíamos hacer nosotros como hijos de Dios, como cristianos. Hacer cosas para otros también. Para vos, pero también para otros. Y esa combinación me atrapó. Así que allá nos fuimos. Bueno, la previa a la inscripción, el chequeo cardiológico, o sea, fíjate cómo todo hilvana, ¿viste? Y que entonces, que te den el chequeo y te digan, está, bueno, 5 kilómetros, tampoco era, ¿viste? Para que tuviera, la podía hacer caminando, no importa, pero hay que atravesar ese chequeo. Y que te digan, estás bien, andá. Me lo autorizan, me lo reciben, me lo aprueban, y ahora hasta que no se me venza puedo correr otras. O sea, fíjate cómo vos decís, ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno, te vas alegrando. Y la maratón tuvo este condimento de lo solidario, gente que se anotaba y no corría, pero que quería participar solidariamente. Así que vos podías, si querías, caminabas. Habían familias enteras, ver mamá, papá, los niños, ay, era tan hermoso eso. Había gente con hijos con discapacidad, que corrían ellos con el cochecito y el niño con su discapacidad y su acompañante terapéutico al lado, acompañando a la maratón. Habían niños pequeñitos que nunca habían corrido y jóvenes que experimentaban por primera vez correr una maratón de 1 kilómetro. Había música, había alegría, había regocijo. Y yo pensaba, sin pensar en el mensaje de este domingo en ese momento, pero atando cabos, qué bien que uno se siente, qué felicidad, qué alegría, con algo que te hace pasar un sol precioso que había el domingo pasado. Todo daba, ¿no? Ver chicos que cantando el himno, chicos con discapacidad lloraban cuando cantaban el himno. Sentías un placer tan grande, iglesia, un placer de llenarte en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Y también ver todo el curso de la vida de las personas plasmado en esa maratón. Un señor que yo les compartí acá a la familia, de 82 años, corriendo la maratón de 10 kilómetros. Y yo le pedí sacarme una foto con él y con su esposa, porque yo decía, bueno, si este hombre está corriendo, primero que me queda cuerda para rato, pero segundo,
admiraba su mentalidad. Admiraba su mentalidad de, no sé, no lo seguí, lo descubrí cuando ya la maratón había terminado. Yo llegué antes que él, pero porque yo corrí 5. Entonces a mí me sacudía la cabeza de pensar que nosotros, como dice Pablo acá, tenemos, debemos, podemos vivir la vida con alegría. La traducción de Filipenses en la Biblia de traducción lenguaje actual dice, vivan con alegría su vida cristiana. O sea, si Cristo murió por nosotros, nos dio una vida nueva, nos dio un espíritu nuevo, porque el día que no estemos en la tierra estamos con Él. ¿Cómo no vamos a vivir la vida con alegría? Y se los digo yo que en mi casa me reconocen como bastante hortiva a veces, ¿no? Porque soy que hincha coco y voy y no, que esto y que entonces no me ven a veces con tanta alegría. Pero yo reconozco en mi vida que disfruto de las cosas que hago y las busco, pero además las transmito porque creo que ahí también hay un secreto que Dios nos da y ese reflejo que nosotros traslademos a otros puede hacer que ese otro que a lo mejor todavía no se haya encontrado con Dios, con Cristo, no se haya encontrado con Cristo en primera persona, con ese Cristo que murió y resucitó y le dio una vida nueva, se pueda encontrar. Entonces, fíjate que Pablo dice, vivan con alegría su vida cristiana. Lo he dicho y lo repito. Ya, si vos tenés que repetir algo, es que tenés que ser insistente con algo, es porque o no se terminó de comprender o todavía no se termina de experimentar. Yo te invito a que si vos estás ahí conectado, pienses algo que te da alegría y nos lo compartas. Mónica va a estar atenta. A lo largo del mensaje vamos a ver. Y los que están acá también, piensen en algo que les da alegría. Yo volví a activarme con correr. A tal punto que mi brazo con el manguito rotador se me mejoró, se me fue mejorando cada vez más. Las sesiones de fisio me hicieron muy bien. Pero me di cuenta y le decía a mi esposo, ¿sabés qué? Al ir entrenándome para correr la maratón me olvidé del brazo. Pero además lo empecé a activar. Y ya no me duele como me dolía. Y fue positivo lo que hice, porque me ocupé. Pero también me di cuenta que lo que me provoca alegría y placer me genera despreocupación de lo que me preocupa. ¿Se entiende? Un trabalenguas parece. Fíjate lo que dice Pablo. Que todo el mundo se dé cuenta de que ustedes son buenos y amables. Nos deja como una misión a que también la alegría traslada un mensaje que Cristo nos ha dejado, que el Señor Jesús nos ha dejado. Y dice después, el Señor Jesús viene pronto. ¿No te parece a veces que las cosas que pasan en el mundo no te hacen pensar a veces, ¿será que el Señor está cerca? Porque pasan cosas tan graves, tan insólitas, a veces tan corruptas, tan descolocadas, que vos decís, ¿será que el mundo se está por acabar? ¿Será que no? Porque dice también Pablo, el Señor vendrá como ladrón en la noche, ¿no? Ni nos vamos a enterar cuándo es, ni cómo será, ni algunas cosas tenemos de data, pero no lo sabemos. Ahora también Pablo termina diciendo, no se preocupen por nada, más bien oren. Y también la otra palabra que me resonaba, y esta es la segunda clave, o sea, la primera, alegrate y viví con alegría tu vida. Alegrate, y te lo repito como dice Pablo, viví con alegría. Así que anda anotando y vayan pensando los de acá también, ¿qué les produce alegría? Una cosa, que les haga esa chispa, ese placer. Yo lo sintetizo ahí en correr, que es una de las cosas que me produce mucha alegría. Y lo retomé. Pensá en algo. Pero la segunda cosa es despreocupate de lo que te preocupa. O sea, no te preocupes por nada. Ah, pero por nada.
No, lo que está diciendo Pablo es que no te preocupes por aquellas cosas que no tiene sentido que te preocupes. Más bien ocúpate de lo que te tenés que ocupar. O sea, no te preocupes porque estás mal de salud. No. Si estás mal de salud, tenés que preocuparte o más bien ocuparte a que tu salud esté bien. No te preocupes por tu situación económica, no, más bien ocupate cómo salís de el tema económico, ¿no? De la situación que estás pasando. Si no tenés trabajo, no te preocupes. No, bueno, ocupate en buscar trabajo, en insistir, en que aunque no se te abran las puertas, volvás, en que si te va mal con uno, insistas con otro, en que vuelvas a retomar algo que habías dejado y que quizás es por ahí nuevamente. O sea, vos sabrás qué es lo que necesitas para tu vida y en qué necesitas ocuparte. Pero después Pablo dice, más bien oren. Y en otra versión, y en la Reina Valera, dice, oren sin cesar. Yo pensaba, ¿es orar todo el tiempo? ¿Es orar sin parar? Muchas veces en mi vida cristiana yo me sentí culpable por no hacer maratones de oración, no sé, por decirte 5 horas o de 1 hora. Me sentí culpable porque en el marco de a veces de la iglesia o de la vida de fe, nosotros establecemos sistemas religiosos, no sistemas de experiencia con Dios. Y cuando vos estás aprendiendo y querés hacer las cosas que te inculcan, te hacen crecer, te terminás atrapando en una creencia que es limitante, que es acotada. No te terminás involucrando en una experiencia de fe que elegís y querés desarrollar porque la elegís por Él y por vos, por las dos cosas. Por vos, elegís vos encontrarte con Cristo, encontrarte con el Señor Jesús, a través de Él y de su Espíritu llegar al Padre y hacer que tu vida de fe crezca. Ahora, decir, vamos a orar, que, ojo, quien puede hacerlo y quien lo establece de una manera natural y fresca y renovada, no digo que no se tiene que hacer, ni que está mal, lo que digo es que en mi caso muchas veces no poder cumplirlo me hacía sentir culpable, me hacía sentir infeliz, no alegre, porque yo no podía, no me bancaba 1 hora de oración, pero me encontraba en muchas situaciones hablando con el Señor cuando me iba a buscar algo que necesitaba encontrar o que había una respuesta y una interacción. Y con muchos años después de grande entendí esto que te puedo compartir ahora. Y que cuando acá Pablo dice, oren sin cesar, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten. Yo lo puedo hacer en la iglesia, fuera de la iglesia, en el colectivo o mientras voy corriendo. Cuando yo me iba a correr, iba mirando, me iba acordando de cosas, me disipaba de los problemas y me concentraba en hablar con el Señor. Y eso también. Y a lo mejor hacía un circuito de 40 minutos, no de 1 hora. Y los 40 minutos no iba orando sin cesar. Pero lo que Pablo dice es, sean constantes. No te mandé una maratón de 5 horas de oración que es un verborragia pura y es una palabrerío que a lo mejor ya te olvidaste, te dormiste, tu cabeza está por un lado y la oración y las palabras están por el otro y no llega a ningún lado en tu vida, en tu accionar, en lo que haces cotidianamente. Así que lo segundo es orá constantemente
y pedile a Dios lo que estás necesitando. En esa relación. Pero primero Pablo nos enseña a estar alegres. Alegres siempre. Alegres en todo. En toda circunstancia. Veía en la tele esta semana que le decían a los bomberos, y los periodistas le decían, la sonrisa y la alegría que tienen estos bomberos. Y les preguntaban, era verdad, uno los veía y todos estaban con la felicidad. Y había sido tan llamativo que los periodistas se lo preguntaban, ¿por qué están con esa sonrisa? Y les decían, ¿por qué están así con esa sonrisa? Todos manchados del smog del humo, con los equipos, habían estado, no sé, 10 horas metidos ahí tratando de apagar. Y decían, es que esto es lo que me hace feliz. Estar acá me hace feliz. A costa, decía una bombera muy joven de 23 años, del riesgo de tu vida, le preguntaba el periodista, porque habían algunos, ¿te has enterado que hay algunos que están internados? Sí, pero sabemos cuál es la consecuencia. Y yo decía, Señor, y nosotros a veces con nada de eso, estamos amargados todo el santo día buscándole el pelo al huevo, como dice el pelo en la leche, como es el dicho, ¿no? Y Pablo nos invita a que nos transformemos en la manera de pensar. Y es el tercer punto. Nos alegremos, oremos y pidamos al Señor lo que necesitamos, conforme a lo que necesitamos, pero sabiendo que Él sabe lo que nos sucede. Él está atento a lo que nos sucede. Y cómo combinar, ¿no? ese finito espacio, esa línea entre mi fe y mi pensamiento y mi razón, que me hace dudar en la fe. ¿Qué te produce alegría? ¿Hay algo para compartir, Moni? Sí, a ver, ¿qué te produce alegría? Lo vamos a compartir. Decime quién y qué. Alicia Capobianco puso buenos días, esta palabra llenó mi corazón, quiero sentirme alegre, lo pido al Señor siempre, bendecida semana. Y yo había puesto antes, lo que me hace feliz es hacer cosas con mis manos para regalar, ya sea comida, un tejido, Me consta, sí. Una planta, lo que sea. Sí. Pero me parece que doy algo mío. Tuyo. Sí, es así, Moni, eso se percibe. Bueno, Ali, vos pusiste lo que necesitas en la alegría. O sea que me alegro que esta palabra te esté llenando también, te esté animando. Y ahora te desafío y te invito a que pienses qué te hace alegre. Lo estás necesitando, así que vas a tener que también orar y vamos a acompañarte también en ese proceso. Pero si ahora no está esa alegría, pensá qué es lo que te ha hecho alegre en tu vida. ¿Qué cosas? Porque a veces las circunstancias, la situación, una pérdida, ¿no? Un duelo, hace que la alegría se nos vaya. Porque no, esto como que no es, viste, bueno, a ver, cáscara nada más. No, es que sea esto que comparte Moni también, ¿no? Que lo que te produce alegría y placer te revitaliza. De eso se trata. No se trata de poner una pantalla y estar alegre porque sí, o porque querés demostrarlo, sino que lo vivas, que lo experimentes, que lo vivas y que lo compartas. Pero si no lo tenés, que puede ser que en momentos y en algunas circunstancias de la vida eso se pierde o se va, es como que se fuera. A mí me ha servido, y por eso te lo comparto también, es recordar o pensar, bueno, pero ¿qué sí a mí me ha hecho feliz? ¿Qué sí me trae alegría? ¿Qué cosas disfruto? Y las anotes y hagas una lista. ¿Cuánto hace que no corría? ¿Cuánto hace que no leía un libro? ¿Cuánto hace que...? Y empecés a ir caminando en pos de la búsqueda de lo que Pablo nos invita. Porque me consta
que uno puede estar orando y no estar teniendo la alegría todavía, que Pablo nos invita y nos repite. Acordate que si nos lo repite es porque nosotros todavía a veces no lo hemos alcanzado. Pero la tercera, la tercera, más que el pero, sino que la tercera pauta que dice Pablo acá, en el versículo 7, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Así que alegrate siempre. Otra vez te digo, alegrate, dice Pablo. Orá constantemente, no sin parar. Orá constantemente. Búscalo a Él en oración. Y el tercer punto es, tranquilo, que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento. Esta palabra es una palabra que yo uso mucho para esas palabras que uno aprendió de niño y que grabó, ¿no? Y este es un versículo que ahora retomé. A veces yo me acuerdo del versículo, pero no me acuerdo de la cita. Y la retomé y pensaba, cuando tengo familiares, amigas o personas que están en un duelo por una pérdida de algún familiar o de algún ser querido inesperadamente, yo cuando les comparto y les doy una palabra de aliento, de fe, siempre uso esta parte de decirle y deseo y le pido a Dios que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, como dice ahí, cuide tu corazón, tus pensamientos. Es una palabra que en sí misma habla de paz, pero me da paz. A mí me produce eso. Y yo entiendo que en una situación de pérdida, o aún puede ser pérdida material, una familia que pierda su casa porque se le incendió, realmente necesita paz. Porque la revolución que se produce o alguien que pierde un familiar también necesita paz. Y esa paz no es cualquier paz. Esta paz no es la que a veces uno puede decir verbalmente que tengas paz. Jesús decía, no es la paz que el mundo te da. O bueno, el mismo Pablo, ¿no? No es la paz que podés encontrar de una manera sencilla, natural, sino que es una paz que sobrepasa el entendimiento. Es que no la podés explicar, no la podés comprender. Es una paz que es transformadora. Y ese es el tercer punto y último punto que quiero dejarte. Cuando vos, yo caminamos en la fe, caminamos en una paz de transformación, en una experiencia con Dios de transformación, que te guía, que te hace encontrar el camino, que a veces es más tu razón que la voluntad de Dios, pero aún así Él te perdona, Él te moldea, Él hace que encuentres ese camino. Y cuando eso se produce, esa combinación explosiva entre que estés alegre y que te desafíes a estar alegre, esa oración constante, secuencial, de que agarrás y te vas a caminar y pensás y decís, Señor, gracias. Pablo dice estar agradecidos. Da gracias. Ese es otro condimento que lo podríamos agregar. Pero el último punto es que tranquilo, recibas y le pidas al Señor esa paz transformadora, esa paz que sobrepasa tu entendimiento. No es una paz que se conciba o que se pueda entender con la mente. Es una paz que se combina por el corazón, el espíritu y la mente. Y esa paz es la de Cristo. Es la paz que Cristo tuvo cuando murió en la cruz,
sabiendo que era tremendo, que él quería que pasara ese momento, pero con la convicción de que al hacerlo nos daba una vida nueva y que además él iba a volver a encontrarse con su Padre. Esa paz no la da nadie ni nada más que Cristo. Y yo te invito en esta mañana para cerrar. No sé si hay algún otro mensaje más. Me gustaría que compartiera alguien más de acá, del presencial, algo que les produce alegría. Moni ya lo compartió, ya lo puso ahí, pero ¿alguien más? Dani, Laura. Escuchar y tocar música, dice Laura. Bueno, ahí hay que bucear esa alegría, esa gratitud a Dios por hacerlo, por crearlo, ¿no? Dani. Uh-huh. Claro, es diferente. Volvés. Te da alegría, o sea que para sostenerlo hay que compartir tiempo con los nietos pequeños. Es así, porque hay cosas que es como dice el pastor Daniel, son anacrónicas parecerían, ¿no? Porque yo ya estoy re grande, ya se me pasó el tiempo de los nietos pequeños, pero no, porque en la familia hay nietos pequeños y a la vez hay nietos adultos que están en otra etapa y donde también se disfrutan otras cosas. Y hay hijos jóvenes, muy jóvenes, muy jóvenes que, no, que también se disfrutan desde otro lugar. Entonces, en esta mañana yo quiero que el Señor te llene de su paz, esa paz, como decía Pablo, que sobrepasa el entendimiento, que transforma, que llena, que te llene de la alegría de hacer lo que disfrutás. Entonces que le puedas poner una lupa, una lupa ahí, ¿no? He estado preparando una clase de investigación para mañana y he sacado muchas imágenes donde está alguien con una lupa que pone foco, que aumenta. Bueno, ponele foco y aumento a tu alegría. ¿A qué cosas te hacen estar alegre? Porque eso te revitaliza, eso también te llena. Y Pablo dice también en la otra versión, escucha esto, cuando te regocijas en Dios, lo estoy como parafraseando, ¿no? Sentirás y aceptarás tu propia humanidad con humildad, pero el poder y la gloria de Él. Lo podés ver. Cuando te regocijas en Él, podés decir, wow, qué increíble que el Señor me esté dando esta paz y esta alegría en un momento tan difícil. O me dé esto que tanto lo quería y lo anhelaba, wow, cuánto estaba esperando esto. Entre otras cosas que me produjeron alegría entre la semana pasada y esta, es que Jere, nuestro hijo, rindió una materia bien, otra materia bien, y me decía, mamá, ya puedo decir que oficialmente tengo todas las materias de primero aprobadas. ¡Ay, qué alegría que produce eso! ¡Qué placer! En él estaba feliz. Y cosas que le fueron sucediendo que yo decía, gracias, Señor. Gracias, porque de alguna manera la carrera de nuestra vida, que valga la metáfora con la maratón, como ese señor de 82 años, es una carrera propia, que cada uno corre al tiempo que puede, que quiere. ¿Qué te ha parecido este mensaje? Podés ayudarnos a difundir este evangelio dando like a este video, suscribiéndote a este canal
y compartiendo con tus amigos en las redes. Con tu apoyo, YouTube nos va a ayudar acercando estos mensajes a muchas más personas. Y gratis. Muchas gracias y bendiciones para vos.